Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tuberculosis urogenital. Entonces, el microorganismo infeccioso es el Mycobacterium tuberculosis, que este va a alcanzar los órganos geniturinarios por la vía hematógena de los pulmones. Pero se menciona que el sitio primario no suele ser sintomático evidente. El riñón y tal vez la próstata, como vemos ahí, son los sitios primarios de infección tuberculosa en las vías geniturinarias. Pero todos los demás órganos geniturinarios se ven afectados por su ascenso, ya sea de próstata a vejiga, o descenso, ya sea de riñón a vejiga, próstata, epidídimo. Y el testículo también se puede verse afectado por una extensión directa de la infección del epidídimo. En cuanto a su patogénesis, se evidencia que suele verse en autopsias de personas que se han muerto por tuberculosis. Se encuentran aquí cicatrices en los riñones. Sin embargo, cuando hay demasiadas bacterias con virulencia suficiente, estas se van a alojar en el riñón y no se les vence, sino que se establece una infección clínica. Aquí la tuberculosis renal avanza con lentitud. Puede tomar de 15 a 20 años destruir el riñón en un paciente que tiene una buena resistencia a la infección. Entonces, por lo tanto, no puede haber un dolor renal. Y también hay una poca o nula perturbación clínica de cualquier tipo hasta que la lesión en sí vaya a afectar a los cálices o a la pelvis. Entonces aquí en este momento ya se va a descargar pus y microorganismos en la orina, es decir, que en esta etapa se van a manifestar los síntomas de la cistitis. También puede llevar a estenosis o obstrucción. Y ahí, a medida que la enfermedad avanza, se presenta un rompimiento caseoso de los tejidos hasta que todo el riñón es reemplazado por material con apariencia queso y se somete también el uréter a una fibrosis en la cual tiende a cortarse y también a enderezarse. Y este cambio que lleva a que el orificio uretral tome el aspecto de un hoyo de golf es típico de una válvula incompetente. En cuanto a la vejiga, la irritabilidad vesical se va a desarrollar como una manifestación clínica temprana de la enfermedad, mientras que el material infectado va a bañar a la vejiga. Estas úlceras pueden sangrar con una afección también considerable. La vejiga también se vuelve fibrosa y se contrae. Esto también puede llevar a la poliaquiuria, además de desarrollarse un reflujo ureteral o estenosis y por tanto hidronefrosis. En cuanto a la próstata y vesículas seminales, al final, cuando hay una invasión de la próstata o de las vesículas seminales, no va a haber dolor local, pero sin embargo vamos a ver que el paso de la orina infectada a través de la uretra prostática, esto va a ser muy evidente. En el caso del epidídimo y de los testículos, aquí la tuberculosis de la próstata, esa puede extenderse a lo largo de los conductos deferentes o de los vasos linfáticos perivasculares y afectar al epidídimo. Y debido a que se trata de un proceso lento por el cual, lo general, no hay dolor, la infección del epidídimo va a convertirse en una infección extensa. Entonces aquí tenemos patológicamente el aspecto macroscópico del riñón con un avance moderado de la tuberculosis que suele ser normal en la superficie exterior, aunque a veces está rodeado por perinefritis marcada. En un corte transversal, el área afectada se encuentra colmada por material caseoso, que es denominado el proceso de caseación, y también aquí resulta evidente la destrucción extendida del parénquima. Por otro lado, en el microscópico, el material gaseoso tiene el aspecto de una masa amorfa, el parénquima circundante muestra fibrosis con destrucción del tejido, células redondas e infiltración de células plasmáticas, además de células epiteliales y gigantes típicas de la tuberculosis. Por lo general, estas cepas ácido resistentes muestran los microorganismos en el tejido, cuando fuera el caso. Patológicamente vamos a ver que en cambio en la vejiga, en las primeras etapas es posible que la mucosa esté inflamada, pero que no se trate de un cambio específico. Y la vejiga también muy resistente a la invasión real. Más adelante también se forman tubérculos y también pueden verse con facilidad en el endoscopio, como que fueran nódulos elevados de color blanco o amarillo rodeados de un halo de hiperemia, como vemos aquí. Y también bajo el microscopio los nódulos son tubérculos típicos, además de que se pueden romper y pueden producirse úlceras profundas. Y en esta etapa también se mencionaba que la vejiga puede ser irritable y con la curación se desarrolla fibrosis que afecta a la pared muscular. Por otro lado, tenemos en el caso de la próstata y vesículas seminales, en el aspecto macroscópico, la superficie exterior de estos órganos puede mostrar nódulos y áreas de induración debido a la fibrosis. Las áreas de necrosis tampoco van a ser comunes, sin embargo, en casos raros la curación puede terminar incluso en una calcificación. Pueden ser estas calcificaciones grandes y pueden aquí ya sugerir que existe una afección tuberculosa. En el caso del cordón espermático, los conductos deferentes a menudo se van a ver afectados, van a tener inflamaciones fusiformes, representando como tubérculos, y en casos crónicos también se describe que tienen forma de cuentas. El epidídimo también aquí va a estar agrandado, va a haber una degeneración tubular marcada, y por lo general el testículo no se va a ver afectado, exceptuando por una extensión directa de un absceso en el epidídimo. En las vías genitales femeninas, las infecciones en cambio suelen transportarse en la circulación sanguínea en raras ocasiones. Su incidencia va relacionada a una infección urinaria y genital en mujeres del 1 al 10%. Tanto las trompas de falopio como se pueden ver afectadas e igual pueden existir raras veces las lesiones granulomatosas del conducto vaginal y la vulva. ¿Cuáles son los datos clínicos? Se debe considerar tuberculosis de las vías genitourinarias en la presencia de cualquiera de estas situaciones que les voy a mencionar. Cistitis crónica que se niega a responder al tratamiento adecuado, hallazgo de piuria estéril, hematuria macroscópico-microscópica, epididimitis sin dolor a la palpación con un conducto arrosariado o engrosado, el seno escrotal con drenado crónico o la induración o nodulación de la próstata y engrosamiento de las ambas vesículas seminales.
Otro de los datos clínicos que también nos mencionaba el libro era que el diagnóstico se apoya en la observación de un bacilo tuberculoso en la orina mediante cultivo o reacción en cadena de la polimerasa. Aquí la extensión de la infección se va a determinar mediante uno, datos palpables en el epidídimo, conductos deferentes, próstata y vesículas seminales, lesiones renales y ureterales relevadas en imágenes o afección en la vejiga, tal como se ve a través del citoscopio, grado de daño renal, tal como se mide debido a la pérdida de función renal, la presencia de bacilo de tuberculosis en uno o ambos riñones. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Aquí vamos a dividir a los síntomas por los órganos en los que se presentan. En sí, no hay una imagen clínica clásica de la tuberculosis renal. Sin embargo, aún en la etapa más avanzada, van a ser de origen vesical. En sí, van a tener un malestar vago, fatiga, fiebre de bajo grado, pero persistente, y sudores nocturnos que van a ser una de las quejas más frecuentes que vienen en los pacientes. En el riñón y uréter, cuando existe tuberculosis en este caso, va a ser asintomático por completo, va a tener un dolor sordo en la fosa renal, también un cólico renal y ureteral, una masa indolora en el abdomen, mientras que en la vejiga van a tener los síntomas como que surgen de una afectación vesical secundaria, van a presentar ardor, polaquiuria y nocturia, hematuria, ya sea renal o vesical, irritabilidad vesical o dolor suprapúbico debido a una ulceración. En el aparato reproductor, en las próstatas, en la próstata y las vesículas seminales no suele causar síntomas. Sin embargo, cuando existe una tuberculosis en el epidídimo, puede existir una inflamación indolora o tal vez también puede presentarse como un dolor leve. En el riñón vamos a tener unos signos que aquí ya no suele apreciarse una hipertrofia ni dolor a la palpación en el riñón afectado. En cuanto a los órganos genitales externos, es posible que el epidídimo engrosado tenga un leve dolor a la palpación. Con o sin la palpación, el conducto deferente se presente engrosado y a cuentas de Rosario en la epididimitis tuberculosa. Vamos a ver que el seno que drena de manera crónica a través de la piel del escroto y también va a provocar un hidrocele. En las etapas avanzadas no es posible diferenciar el epidídimo del testículo a la palpación. Y en la próstata y vesículas seminales, estos organismos pueden ser normales a la palpación, sin embargo, por lo general la próstata tuberculosa muestra áreas de induración y esta nodulación. Incluso la vesícula seminal que se afecta suele estar indurada, agrandada y fija. Y si hay epididimitis, la vesícula seminal ipsilateral también puede estar mostrando cambios. En cuanto a sus datos de laboratorio, el análisis de orina apropiado proporciona la pista más importante para el diagnóstico de tuberculosis genitourinaria. Así, los más importantes era que la piuria persistente sin microorganismos en el cultivo significa tuberculosis hasta que se compruebe lo contrario. Los cultivos para bacilos de la tuberculosis de la primera orina de la mañana van a ser positivos en un porcentaje muy elevado de los casos si es que se trata de una infección tuberculosa. Y también debe realizarse una prueba de la tuberculina, que esto es muy importante. En cuanto a sus datos radiográficos, una radiografía abdominal simple puede mostrar hipertrofia de un riñón o obliteración de la sombra renal y del psoas debidas a abscesos perinéfrico. La calcificación punteada en el parénquima renal puede deberse a tuberculosis y en un 10% de los casos se van a presentar cálculos renales. Y es posible que se observen también calcificaciones del uréter, pero esto es ocasional. En cuanto vemos aquí, vamos a tener algunos aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos va a ser el apolillado de los cálices ulcerados con afectación, obliteración de uno o más cálices, dilatación de los cálices debido a estenosis ureteral por fibrosis, cavidades del absceso que conectan con los cálices, una o varias estenosis ureterales con dilatación secundaria, acortamiento y por tanto disposición recta del uréter. Ausencia de función del riñón debido a oclusión ureteral completa y destrucción renal, que se denomina una autonefrectomía. Entonces aquí en este lado vamos a evidenciar una tuberculosis radiológica. Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos una urografía excretora que va a mostrar los cálices apolillados en los polos renales superiores. También en la parte superior derecha, en cambio, vemos una urografía excretora que muestra cálices ulcerados y dilatados a la izquierda, mientras que en la parte inferior izquierda vemos una tomografía computarizada abdominal con contraste que muestra la tuberculosis en el riñón izquierdo con calcificación. También existe una mala perfusión parenquimatosa e inflamación circundante, mientras que en la parte inferior derecha vemos una tomografía computarizada abdominal sin contraste que muestra los efectos tardíos de la tuberculosis renal con presencia de dilatación calicial, pérdida de parénquima y calcificaciones uroteriales, como les mencioné antes que podía presentar. En cuanto a su diagnóstico diferencial, vamos a tener 6 con los que podríamos tener un diagnóstico parecido. En este caso, vemos que la cistitis crónica no específica o la pielonefritis pueden imitar a la perfección la tuberculosis, sobre todo porque del 15 al 20% de los casos de tuberculosis son invadidos de manera secundaria por microorganismos biógenos. Si también la epididimitis indolor, en este caso, indica tuberculosis, la aparición citoscópica de tubérculos y ulceraciones de la pared vesical también va a significar tuberculosis. También en el caso de los cálculos renales pequeños o nefrocalcinosis, la tuberculosis renal, el calcio se va a encontrar en el parénquima, aunque en ocasiones se aprecian cálculos secundarios. En la papilitis necrotizante, en cambio, van a mostrar lesiones caliciales, incluidas calcificaciones que simulan a la tuberculosis, pero no, en realidad no es. La equistosomiasis urinaria, aquí ambas se van a presentar con síntomas de cistitis, hematuria, contracción vesical, que va a llevar a la poliaquiuria extrema. Sin embargo, tenemos que hacer bastante con los signos y síntomas que ya les mencioné antes. Entonces también tenemos otro diagnóstico diferencial que es la
pseudomicosis diseminada, que puede presentarse con afectación renal, y la epididimitis coccidioxidal puede confundirse con afectación tuberculosa. En cuanto a sus complicaciones, tenemos en el caso de la tuberculosis renal pueden haber abscesos perinéfricos. Con una radiografía abdominal simple pueden mostrar una obliteración de la sombra renal y del psoas, también conjuntamente cálculos renales y uremia. En la tuberculosis ureteral, las complicaciones van a ser la cicatrización con formaciones de estenosis o la hidronefrosis. En la tuberculosis vesical, cuando tiene daño grande, la pared vesical se va a volver fibrosa y se va a contraer, y puede ocurrir estenosis de los uréteres o reflujo, causando incluso una atrofia hidronefrótica. Y en la tuberculosis genital se van a ocluir los conductos del epidídimo afectado, y si es bilateral se va a producir en cambio esterilidad. También otra complicación son los abscesos del epidídimo, que pueden invadir los testículos y afectar la piel del escroto. Para el tratamiento tenemos, en el caso de la tuberculosis renal, vamos a tener la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la streptomicina y la piracinamida. La isoniazida vamos a dar de 200 a 300 miligramos vía oral una vez al día. La rifampicina de 600 miligramos vía oral una vez al día. El etambutol de 25 miligramos por kilogramo al día durante 2 meses. Y luego cambiamos un régimen de 15 miligramos kilogramo vía oral una vez al día. La streptomicina 1 gramo intramuscular una vez al día. Y la piracinamida de 1.5 a 2 gramos vía oral una vez al día. Estos van a tener algunos regímenes. Sin embargo, se recomiendan 2 o 3 meses de tratamiento farmacológico triple intensivo con isoniazida, rifampicina y etambutol cada día, seguida después de por 3 meses de tratamiento con isoniazida y rifampicina de 2 a 3 veces por semana. Para el tratamiento en cambio de la tuberculosis vesical, esta usualmente tiende a sanar con rapidez cuando se administra un tratamiento definitivo para la infección geniturinaria primaria. Para la tuberculosis del epidídimo, el libro nos decía que el tratamiento es médico, pero que si después de meses de tratamiento existe un absceso o un seno que drena, lo indicado sería una epididimectomía. En la tuberculosis de la próstata y las vesículas seminales, aquí también el tratamiento va a ser médico, y el control puede realizarse mediante el cultivo de semen en busca de bacilos de tuberculosis. Gracias.